Este enfoque profundizará en la vida de Samuel desde su nacimiento milagroso hasta su papel en la transición de Israel hacia la monarquía. Incluirá análisis de su ministerio, su relación con Saúl y David, y las lecciones espirituales de su historia. En tiempos antiguos, la esterilidad era vista como una maldición, y las mujeres que no podían concebir sufrían desprecio y rechazo social. Este era el caso de Ana, una mujer piadosa, esposa de Elcaná, quien también estaba casado con otra mujer llamada Penina. Mientras Penina tenía varios hijos, Ana era estéril, lo que causaba gran sufrimiento en su corazón. Penina, lejos de mostrar empatía, aprovechaba cada oportunidad para humillarla y burlarse de su situación, intensificando su dolor. 1 Samuel 1, 6-7. Cada año, la familia viajaba a Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor, pero las burlas de Penina arruinaban esos momentos de celebración para Ana, dejándola con un profundo sentimiento de injusticia y angustia. Ana, sin embargo, no se rindió. En lugar de permitir que la amargura dominara su corazón, decidió llevar su dolor delante de Dios en oración. En Silo, se presentó ante el tabernáculo y oró con una intensidad poco común. Lloraba amargamente y, en su oración, le hizo una promesa al Señor. Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1, 10-11. Con esta promesa, Ana se comprometía a que su hijo sería un nazareo, una persona consagrada a Dios desde su nacimiento, siguiendo un estilo de vida de pureza y servicio exclusivo al Señor. Mientras Ana oraba en silencio, moviendo apenas los labios, el sacerdote Elí la observaba. Inicialmente, pensó que estaba ebria por su comportamiento inusual y la reprendió, pero Ana le explicó que no había bebido, sino que estaba derramando su alma delante del Señor. 1 Samuel 1:15. Elí, conmovido por la sinceridad de Ana, le respondió: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. Ana recibió estas palabras con fe y, a partir de ese momento, su semblante cambió. Su corazón fue consolado, confiando en que Dios había escuchado su oración. Dios, en su fidelidad, respondió la súplica de Ana. Poco tiempo después, Ana quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Samuel, que significa Dios ha escuchado. A través de este niño, Dios manifestó su poder, mostrando que ninguna oración sincera queda sin ser escuchada. Después del nacimiento de Samuel, Ana no olvidó la promesa que había hecho al Señor. Cuando el niño fue destetado, probablemente alrededor de los 3 o 4 años, Ana y Elcaná lo llevaron al tabernáculo en Silo. Allí presentaron ofrendas de gratitud y consagraron formalmente a Samuel al servicio de Dios. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. 1 Samuel 1, 27-28. Este acto de obediencia y gratitud revela la fe y el compromiso de Ana. A pesar del amor que sentía por su hijo, no lo retuvo para sí misma, lo entregó al servicio del Señor, confiando en que Dios lo usaría para grandes propósitos. Elí, el sacerdote, aceptó al niño y lo recibió para que sirviera en el tabernáculo, marcando el inicio de la vida de Samuel como un siervo del Señor. Ana no se fue sin antes alabar a Dios en una oración de gratitud, 1 Samuel 2, 1-10, donde expresó su reconocimiento por la fidelidad de Dios, exaltando su poder para transformar la vida de los humildes y oprimidos. La historia del nacimiento de Samuel destaca la importancia de la fe y la persistencia en la oración. A pesar de las dificultades, Ana no permitió que el dolor la consumiera, elevó su voz al cielo con sinceridad y confianza en que Dios podía cambiar su situación. Este relato nos enseña que la oración genuina es poderosa y que Dios no ignora las súplicas de aquellos que se acercan a Él con corazones sinceros. Además, la historia de Ana ilustra cómo, a veces, Dios responde en su tiempo perfecto. Samuel no solo fue una respuesta a la oración de Ana, sino que también fue un instrumento clave en los planes de Dios para el pueblo de Israel.
Esta narrativa nos recuerda que cuando Dios responde nuestras oraciones, su respuesta no solo nos beneficia a nosotros, sino que puede tener un impacto más grande del que imaginamos. Otro aspecto crucial de esta historia es la obediencia de Ana al cumplir su promesa. A pesar de que era difícil separarse de su hijo tan querido, Ana demostró que el verdadero amor hacia Dios implica confianza y obediencia. Su ejemplo nos invita a considerar cómo dedicamos nuestras bendiciones al Señor. Así como Ana entregó a Samuel para que sirviera en la obra de Dios, debemos aprender a ofrecer nuestras vidas y las de nuestros seres queridos al servicio del Señor, confiando en que Él los usará para sus propósitos perfectos. Esta historia también subraya el valor de educar a los hijos en los caminos del Señor. Desde pequeño, Samuel fue instruido en el servicio a Dios, lo que moldeó su carácter y lo preparó para su papel como profeta. El compromiso de Ana y Elcaná de guiar a Samuel espiritualmente refleja la responsabilidad de los padres de enseñar y guiar a sus hijos en la fe. Tras su llamado como profeta, Samuel asumió un rol clave como juez y líder espiritual de Israel en un periodo crítico de su historia. El pueblo vivía una época de crisis espiritual, marcada por la idolatría y la falta de liderazgo fuerte, lo que había provocado derrotas militares y opresión a manos de sus enemigos, en particular los filisteos. Como juez, Samuel no solo fue un líder político, sino un guía espiritual, cuyo propósito era llevar al pueblo de vuelta a Dios. En 1 Samuel 7, 3-4, Samuel desafía al pueblo a abandonar los ídolos y dedicarse completamente al Señor. Les dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarote entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. El pueblo respondió al llamado, abandonando los ídolos de Baal y Astarot, y se comprometió a adorar únicamente al Señor. Este acto de arrepentimiento marcó un cambio espiritual profundo en la nación. Bajo la guía de Samuel, Israel renovó su pacto con Dios, reconociendo que la idolatría y la desobediencia los habían llevado a la opresión. Esta vuelta al Señor preparó al pueblo para recibir la ayuda divina en los momentos decisivos. Uno de los momentos más destacados en el liderazgo de Samuel fue la victoria sobre los filisteos en Mizpá. Esta batalla no solo representó una victoria militar, sino también una victoria espiritual que mostró el favor de Dios hacia un pueblo que había regresado a él con corazones arrepentidos. Samuel convocó al pueblo en Mizpá para orar y ofrecer sacrificios al Señor. 1 Samuel 7, 5-6. Durante esta reunión de arrepentimiento y consagración, los filisteos, al enterarse de que Israel estaba reunido, aprovecharon la oportunidad para atacar. El pueblo de Israel, temiendo por su vida, clamó a Samuel para que intercediera ante el Señor. Samuel ofreció un cordero como holocausto y oró por la protección de Israel. Y Samuel clamó a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. 1 Samuel 7, 9. En respuesta a la oración de Samuel, Dios intervino poderosamente. Mientras los filisteos avanzaban hacia Mizpá, Jehová hizo que cayera un gran estruendo desde los cielos, lo que sembró confusión y miedo entre los enemigos. 1 Samuel 7 y 10. Los filisteos huyeron desordenadamente, y los israelitas los persiguieron y derrotaron. Esta victoria fue un punto de inflexión, ya que los filisteos no volvieron a molestar a Israel mientras Samuel fue juez. Después de la victoria, Samuel levantó una piedra entre Mizpá y Sen y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda. 1 Samuel 7 y 12. Declaró: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta piedra no solo era un monumento de agradecimiento por la victoria, sino también un recordatorio permanente de la fidelidad de Dios. Ebenezer representaba más que un triunfo militar, era un testimonio de la obra de Dios en la vida del pueblo. Cada vez que los israelitas veían la piedra, recordarían que la ayuda de Dios es constante, siempre que su pueblo permanezca en comunión con Él. La historia del liderazgo de Samuel y la victoria en Mizpá proporciona lecciones espirituales fundamentales que siguen siendo relevantes hoy. La primera enseñanza clave es que el arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la restauración. Antes de la victoria sobre los filisteos, Samuel condujo al pueblo a reconocer sus pecados y a abandonar los ídolos.
Esta historia nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que regresan a Él con corazones sinceros. La obediencia del pueblo fue recompensada con la intervención divina en la batalla. Esta victoria demuestra que Dios actúa a favor de aquellos que le obedecen y confían plenamente en su guía. En momentos de crisis, es esencial recordar que la obediencia a Dios siempre trae bendición, aunque pueda requerir sacrificios y renuncias. La oración de Samuel fue clave para la victoria sobre los filisteos. Esto subraya la importancia de la oración intercesora, especialmente en tiempos de dificultad. La historia nos enseña que cuando los líderes espirituales claman a Dios en favor de su pueblo, Dios escucha y responde. La piedra Ebenezer nos recuerda la importancia de recordar las obras de Dios en nuestras vidas. Así como Samuel levantó un monumento de gratitud, nosotros también debemos recordar y dar gracias por la ayuda de Dios en nuestras propias historias. Estos recuerdos fortalecen nuestra fe y nos animan en los momentos difíciles, asegurándonos que Dios seguirá siendo fiel. El liderazgo de Samuel tuvo un impacto duradero en la historia de Israel. Bajo su guía, el pueblo experimentó un avivamiento espiritual y disfrutó de un periodo de paz y estabilidad. Durante su tiempo como juez, Samuel no buscó enriquecerse ni gobernar con ambición personal. Su único objetivo era servir a Dios y guiar al pueblo hacia la obediencia. La historia de Samuel como juez también demuestra que el liderazgo espiritual efectivo requiere integridad y dependencia de Dios. Samuel no dependía de su propia fuerza o sabiduría, sino que buscaba constantemente la dirección del Señor. Su ejemplo nos enseña que los verdaderos líderes espirituales deben vivir en comunión con Dios y ser ejemplo de fe y obediencia para los demás. En el último tramo del liderazgo de Samuel, el pueblo de Israel se enfrentó a un dilema político y espiritual. Aunque Samuel había liderado con justicia e integridad, los israelitas comenzaron a mirar hacia las naciones vecinas y anhelaron tener un rey, tal como los pueblos a su alrededor. Este pedido se registra en 1 Samuel 8, 5-7, cuando los ancianos de Israel se acercaron a Samuel y le dijeron: «He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Aunque la petición parecía razonable, era una señal del rechazo espiritual del pueblo. En lugar de confiar en Dios como su Rey y Salvador, los israelitas buscaban depender de un líder humano, creyendo que un rey les daría seguridad y poder militar. Este pedido hirió profundamente a Samuel, ya que sentía que su liderazgo y la dirección de Dios habían sido rechazados. Dios, sin embargo, le dijo a Samuel: «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». 1 Samuel 8, 7. El deseo del pueblo de tener un rey reflejaba su desconfianza en la soberanía de Dios. A través de esta historia, podemos ver cómo los seres humanos a menudo buscan soluciones terrenales a problemas espirituales, en lugar de depender de la guía divina. Samuel, obedeciendo al Señor, advirtió al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey. En 1 Samuel 8, 10-18. Samuel dejó claro que un gobierno humano tendría limitaciones y abusos. Sin embargo, los israelitas insistieron en tener un rey, diciendo: «No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones». 1 Samuel 8, 19-20. A pesar de la advertencia, el pueblo persistió en su deseo. Dios le dijo a Samuel que escuchara al pueblo y les diera lo que pedían. Esta historia revela una verdad espiritual importante: a veces Dios concede nuestras peticiones, incluso cuando no son lo mejor para nosotros. Dios, en su sabiduría, permite que experimentemos las consecuencias de nuestras decisiones para enseñarnos valiosas lecciones sobre la confianza en Él. A pesar de que Dios había advertido al pueblo sobre los peligros de tener un rey, no los dejó sin dirección en el proceso. En 1 Samuel 9 y 10, vemos cómo Dios guía soberanamente a Samuel para elegir a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl era un joven de la tribu de Benjamín, descrito como alto y apuesto, destacándose básicamente entre los demás israelitas. 1 Samuel 9, 2. Esta elección refleja las expectativas humanas.
pues Saúl encajaba en la imagen de lo que la gente esperaba de un líder. Dios condujo a Samuel a encontrarse con Saúl en un momento que parecía casual pero que fue divinamente planeado. Saúl estaba buscando unas asnas perdidas de su familia, y al consultar al profeta Samuel para obtener ayuda, termina siendo ungido como rey. En 1 Samuel 10:1, Samuel derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y le dice: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Samuel no solo ungió a Saúl, sino que también le dio una serie de señales proféticas para confirmar que Dios lo había escogido. Estas señales mostraban que, aunque el pueblo buscaba un líder humano, Dios seguía estando en control del proceso. Después de ungir a Saúl en privado, Samuel se reunió al pueblo en Mizpa para hacer el anuncio público de su nuevo rey. En este evento, Samuel reafirmó las responsabilidades del rey y las expectativas de Dios para él. El rol del rey no era gobernar según su propia voluntad, sino liderar al pueblo en obediencia a los mandamientos de Dios. El anuncio no estuvo exento de desafíos. Al ser presentado como rey, Saúl mostró inseguridad, escondiéndose entre el equipaje, 1 Samuel 10:22. Esto revelaba la debilidad humana, incluso en aquellos a quienes se les confiere autoridad. Sin embargo, el pueblo lo ayudó como su rey, y Saúl recibió el respaldo inicial del Señor para gobernar. Samuel también hizo algo significativo: desarrollaron las leyes del reino ante Dios y el pueblo. Este acto subraya que, aunque ahora Israel tenía un rey humano, Dios seguía siendo la autoridad suprema. El verdadero éxito del nuevo sistema dependería de la obediencia tanto del rey como del pueblo a la voluntad divina. La transición de Israel hacia la monarquía ofrece importantes lecciones espirituales para nuestras vidas. Dios a veces concede lo que pedimos, aunque no sea lo mejor para nosotros. Esta historia muestra que, en su misericordia, Dios permite que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones para que aprendamos a confiar más en Él. El hecho de que Dios haya concedido un rey a Israel no significaba que fuera lo mejor para ellos, sino que Dios estaba enseñando al pueblo una lección profunda sobre su dependencia en Él. El peligro de buscar aprobación humana. Israel pidió un rey porque quería ser como las demás naciones. Esta historia nos advierte sobre los peligros de buscar la aprobación del mundo en lugar de confiar en la guía de Dios. A veces, las decisiones que parecen más populares o culturalmente aceptadas no son las que nos acercan más a Dios. La importancia de confiar en la guía divina. La elección de Saúl muestra que Dios está involucrado incluso en nuestras elecciones imperfectas. Aunque Saúl tenía muchas limitaciones, Dios estaba dispuesto a guiarlo y usarlo, si él se mantenía fiel. Esto nos recuerda que, incluso cuando tomamos decisiones equivocadas, Dios puede redimir las circunstancias si nos volvemos a Él. La obediencia es clave para el liderazgo espiritual. Samuel dejó claro que el éxito del rey y del pueblo dependía de la obediencia a Dios. Esta lección sigue siendo relevante hoy. Ningún líder humano puede reemplazar la soberanía de Dios. Debemos aprender a confiar más en la voluntad de Dios que en nuestras propias ideas o en la aprobación de los demás. A medida que avanzó el reinado de Saúl, su falta de obediencia y fe en Dios comenzó a manifestarse, afectando su relación con Samuel, el profeta que lo había ungido como rey. Una de las primeras señales de esto ocurrió en 1 Samuel 13, 9-14, durante una crisis militar con los filisteos. El ejército de Israel estaba atemorizado y disperso, y Saúl se encontraba bajo presión. Samuel le había dado instrucciones claras: esperar 7 días hasta su llegada para ofrecer un sacrificio al Señor y buscar su favor antes de la batalla. Sin embargo, Saúl no esperó a Samuel. Vio que sus soldados se estaban dispersando, por miedo a perder el control, ofreció el sacrificio por su cuenta, un acto que estaba reservado exclusivamente para los sacerdotes. Justo después de que Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, Samuel llegó y, al ver lo que Saúl había hecho, le confrontó. «¿Locamente has hecho? ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón». 1 Samuel 13, 13-14.
Dios se desilusionó con Saúl por su falta de confianza y desobediencia. En lugar de esperar en el Señor, Saúl tomó el asunto en sus propias manos. Este acto de desobediencia marcó el principio del fin de su reinado. A partir de ese momento, Dios decidió que otro ocuparía su lugar, alguien que tuviera un corazón fiel y obediente a él. El punto culminante en la caída de Saúl llegó con la misión de destruir a Amalek. En 1 Samuel 15, Dios le dio una orden a través de Samuel: destruir completamente a los amalecitas, incluyendo a sus hombres, mujeres, niños, ganado y todo lo que poseían. Los amalecitas eran un pueblo enemigo que había atacado a Israel en el desierto y se habían ganado el juicio de Dios. La instrucción de Dios fue clara: no debía quedar nada. Sin embargo, Saúl desobedeció nuevamente. Aunque llevó a cabo una gran parte de la misión, perdonó al rey Agag y mantuvo los mejores animales, justificando sus acciones diciendo que los animales eran para ofrecer sacrificios a Dios. Saúl no cumplió la orden de Dios completamente, y esto llevó a otro enfrentamiento con Samuel. Cuando Samuel llegó y escuchó el balido de las ovejas y el mugido de los bueyes, confrontó a Saúl. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? 1 Samuel 3:19. Saúl intentó justificarse, alegando que lo hizo para honrar a Dios con sacrificios, pero Samuel respondió con una de las declaraciones más significativas sobre la obediencia en toda la Biblia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 3:22. En ese momento, Samuel le comunicó a Saúl que Dios lo había rechazado como rey. La desobediencia de Saúl y su intento de justificar sus acciones con sacrificios revelaron un corazón que no estaba completamente entregado a Dios. Saúl no entendió que Dios valora más la obediencia que las acciones externas que aparentan religiosidad. A partir de ese momento, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y su reino comenzó a declinar. Aunque Samuel fue el portavoz de Dios en la decisión de rechazar a Saúl, no fue un mensajero sin emociones. Samuel sentía un profundo afecto por Saúl y sufrió al ver su caída. La Biblia describe cómo Samuel lloró por Saúl y se lamentó por él, 1 Samuel 3:35. A pesar de su desaprobación por las decisiones de Saúl, Samuel no se alegró de su fracaso. Esto demuestra que, aunque el liderazgo espiritual a veces requiere confrontar el pecado y pronunciar juicios duros, la verdadera compasión y amor por las personas nunca se deben perder. La relación entre Samuel y Saúl muestra una mezcla de tristeza y desaprobación. Samuel fue fiel al llamado de Dios, pero también fue profundamente humano en su dolor por el fracaso de Saúl. Esta parte de la historia es un recordatorio de que incluso los líderes más fieles pueden experimentar dolor y tristeza cuando aquellos a quienes han guiado se desvían de la voluntad de Dios. La relación entre Samuel y Saúl proporciona importantes lecciones espirituales que son aplicables a nuestra vida hoy. La obediencia parcial es desobediencia total. Una de las lecciones más claras de esta historia es que obedecer a medias es desobedecer por completo. Saúl creyó que podía reinterpretar las órdenes de Dios y hacer lo que él consideraba mejor. Sin embargo, la obediencia parcial no es suficiente para agradar a Dios. Debemos aprender a obedecer completamente la palabra de Dios, sin excusas ni justificaciones. Dios busca líderes con corazones fieles. La razón por la que Dios rechazó a Saúl y eligió a otro fue porque Dios busca líderes que tengan un corazón conforme al suyo. Saúl mostró que su corazón estaba dividido, no confiaba plenamente en Dios y buscaba satisfacer sus propias necesidades y miedos. Esta lección nos recuerda que Dios valora más la fidelidad y la integridad que las apariencias externas. La importancia de la obediencia por encima de los sacrificios. Samuel dejó en claro que el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no se complace en rituales vacíos o en acciones que parecen piadosas si nuestros corazones no están alineados con Él. La obediencia sincera y la devoción a Dios son más importantes que cualquier acto externo de religiosidad. El liderazgo espiritual requiere valentía y compasión.
Samuel fue valiente al confrontar a Saúl y transmitir el juicio de Dios, pero también mostró compasión y dolor por su caída. Esto nos enseña que el liderazgo espiritual efectivo requiere tanto firmeza como amor. Debemos ser fieles a la verdad, pero también debemos mostrar compasión hacia aquellos que han caído. Tras la desobediencia de Saúl y su rechazo como rey, Dios comenzó la búsqueda de un nuevo líder para Israel, uno que tuviera un corazón conforme a su voluntad. En 1 Samuel 16:1, Dios le dijo a Samuel: «Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey». Esta declaración deja claro que Dios ya había escogido al nuevo rey. Ahora, Samuel debía descubrir a quien había designado el Señor. Samuel, aunque obediente, inicialmente sintió temor de Saúl, pensando que su misión de ungir a otro rey podría poner en riesgo su vida. Pero Dios le instruyó sobre cómo proceder de manera segura. Así, Samuel emprendió el viaje a Belén, llevando un sacrificio de paz y convocando a Isaí y a sus hijos a una ceremonia sagrada. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí y vio a Eliab, el hijo mayor, inmediatamente pensó que este sería el elegido debido a su apariencia física y presencia. Sin embargo, Dios le corrigió y le dio una lección clave sobre su forma de ver a las personas. «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». 1 Samuel 16:7. Este mensaje reveló que Dios busca algo más profundo que la apariencia externa. Lo que Él valora es el carácter y la pureza del corazón. Aunque Eliab parecía ser un líder fuerte y confiable desde una perspectiva humana, Dios vio más allá de la apariencia y no encontró en él lo que estaba buscando. Uno por uno, los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel, pero ninguno de ellos fue escogido. Samuel, intrigado, preguntó a Isaí si tenía más hijos. Isaí respondió que aún quedaba el menor, David, quien estaba cuidando las ovejas en el campo. Esta respuesta refleja que, a ojos de su familia, David no era considerado como una opción probable. Sin embargo, Dios había planeado algo especial para él. Samuel pidió que llamaran a David. Cuando el joven pastor llegó, Dios le indicó a Samuel que él era el elegido. David era el menor de sus hermanos, y su vida como pastor había sido humilde y sin pretensiones. Sin embargo, Dios vio en David el corazón que buscaba para liderar a su pueblo. Samuel, obedeciendo a Dios, ungió a David con aceite delante de sus hermanos. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder, 1 Samuel 4:13. Esta unción no solo fue un acto simbólico, sino que representó la elección divina y el empoderamiento espiritual que acompañaría a David en los años venideros. Aunque David no ascendería al trono de inmediato, en ese momento fue designado por Dios para ser el futuro rey de Israel. La unción de David demuestra que, aunque los seres humanos pueden subestimar a las personas por su apariencia, Dios siempre ve el potencial y el carácter escondidos en el corazón. Desde aquel momento, David fue apartado para una misión especial, y su relación con Dios se hizo aún más profunda, lo que le prepararía para las pruebas que enfrentaría en el futuro. Uno de los mensajes más poderosos de esta historia es que Dios no se deja llevar por las apariencias externas. Eliab y los demás hermanos de David parecían ser opciones ideales para el liderazgo desde una perspectiva humana, pero Dios valora algo mucho más importante: la integridad del corazón. Esta historia nos enseña que, aunque los estándares humanos se enfocan en lo superficial, Dios examina lo que está oculto y busca personas con un corazón dedicado a Él. Esta lección también nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos a los demás. Muchas veces, podemos ser rápidos en evaluar a las personas por su apariencia, posición o habilidades externas, sin ver el potencial interno y el carácter que Dios valora. La historia de David nos llama a adoptar la perspectiva de Dios y aprender a mirar más allá de lo visible para reconocer la belleza de un corazón genuino y fiel. La elección de David también destaca la importancia de la humildad y el carácter como elementos clave para un liderazgo efectivo. David, el hijo más joven y pastor de ovejas, no tenía una posición social elevada ni un rol destacado en su familia. Sin embargo,
fue su humildad y su dedicación en las tareas simples y cotidianas lo que le preparó para ser un gran líder. Durante su tiempo como pastor, David desarrolló valentía, compasión y una profunda confianza en Dios, cualidades que serían fundamentales en su reinado. Esta historia nos muestra que Dios a menudo elige a personas humildes y poco reconocidas para cumplir sus propósitos. Aquellos que son fieles en las tareas pequeñas y que sirven sin buscar reconocimiento son quienes están preparados para responsabilidades mayores. La vida de David nos recuerda que el carácter y la humildad son la base de un liderazgo fiel y duradero. La unción de David no solo fue un evento personal, sino que tuvo implicaciones profundas para el pueblo de Israel y para la historia de la fe. Aunque David no ascendió al trono de inmediato, la presencia del Espíritu de Dios en su vida lo acompañó en cada desafío que enfrentó. Esta unción también estableció la promesa de Dios de un linaje real duradero en Israel, una promesa que culminaría en la llegada de Jesús, el descendiente de David, conocido como el Mesías y el Rey Eterno. A lo largo de su vida, David enfrentaría pruebas, persecuciones y momentos difíciles, pero siempre confió en el Señor. La unción marcó el comienzo de un viaje de fe y dependencia de Dios, que modeló el tipo de relación profunda y comprometida que Dios desea tener con su pueblo. La vida de Samuel, marcada por su profunda consagración y dedicación a Dios, llegó a su fin en un momento clave para Israel. En 1 Samuel 25:1, la Biblia registra su muerte de manera breve pero significativa. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Estas palabras reflejan el profundo impacto que Samuel tuvo en la vida de la nación. Israel no solo perdió a un líder, sino a un profeta, juez y sacerdote que había dedicado toda su vida al servicio de Dios y a la guía espiritual de su pueblo. El hecho de que todo Israel llorara su muerte demuestra el aprecio y respeto que el pueblo tenía por él. A lo largo de su vida, Samuel había sido un pilar de estabilidad y guía espiritual en tiempos de cambio y dificultad. Su liderazgo había ayudado a transformar a Israel, llevándolos de la anarquía y la idolatría a un renacimiento espiritual y a una mayor dependencia de Dios. En un momento en que Israel enfrentaba desafíos constantes de sus enemigos y conflictos internos, Samuel había sido un punto de unión y dirección para el pueblo. Samuel dejó un legado duradero en la historia de Israel. Como profeta, Samuel fue la voz de Dios para el pueblo, anunciando su voluntad, corrigiendo y guiando a la nación en momentos cruciales. Desde su primer llamado en el templo siendo niño, hasta sus confrontaciones con Saúl, Samuel permaneció fiel en transmitir los mensajes de Dios, aunque estos a menudo no eran fáciles de dar. Además de ser profeta, Samuel también fue el último de los jueces de Israel. En una época en que los jueces luchaban por mantener la paz y la justicia, Samuel destacó como un líder íntegro que no buscaba su propio beneficio, sino el bienestar de su pueblo y la obediencia a Dios. Bajo su liderazgo, Israel experimentó un tiempo de renovación espiritual y un retorno a la adoración de Dios, abandonando los ídolos y restableciendo su pacto con el Señor. Samuel también sirvió como sacerdote, desempeñando su rol con dedicación y reverencia. Dirigió al pueblo en momentos de oración y sacrificio, siempre colocando a Dios en el centro de la vida de Israel. Su rol de sacerdote fue clave en momentos de crisis, como la batalla contra los filisteos en Mizpá, donde su oración y sacrificio llevaron a una victoria milagrosa para el pueblo. Esta vida de servicio tripartito, profeta, juez y sacerdote, muestra la dedicación completa de Samuel a Dios y su disposición para cumplir con cada llamado divino que se le dio. La vida de Samuel nos recuerda el poder de una vida consagrada a Dios. Desde su nacimiento, Samuel fue apartado para el servicio de Dios, y él cumplió esta vocación con dedicación y fidelidad hasta el final. Su vida demuestra que una relación profunda y comprometida con Dios puede tener un impacto duradero en las personas y las comunidades a nuestro alrededor. Samuel vivió con una integridad que le permitió no solo ser un líder respetado en vida, sino también un ejemplo de fe y obediencia que sigue siendo relevante hasta hoy. La consagración de Samuel también enseña que Dios usa a aquellos que le buscan sinceramente. Samuel no tenía ambiciones de poder ni riqueza, su única ambición era servir a Dios y a su pueblo.
Esta humildad y devoción le permitieron ser un canal de la voluntad de Dios en una época difícil para Israel. Su ejemplo nos desafía a evaluar nuestras propias vidas y a preguntarnos cómo estamos dedicando nuestro tiempo, talentos y recursos al servicio de Dios y a la edificación de los demás. Samuel fue un líder íntegro que siempre buscó hacer la voluntad de Dios por encima de sus propios intereses. Su vida destaca el valor de la obediencia y la integridad en el liderazgo espiritual. Samuel no se dejó influenciar por las presiones del pueblo ni por las expectativas de los reyes, siempre se mantuvo fiel a su misión de guiar al pueblo hacia Dios. A través de su relación con Saúl y David, Samuel mostró una firmeza inquebrantable en su compromiso con la verdad y la justicia. La integridad de Samuel en su liderazgo nos enseña que Dios valora el carácter tanto como el talento o el carisma. La habilidad de Samuel para mantenerse firme en sus convicciones fue lo que le permitió ser un instrumento eficaz en manos de Dios. Nos desafía a liderar con honestidad, a buscar la voluntad de Dios antes que la aprobación de los demás, y a recordar que la verdadera autoridad viene de la obediencia a Dios.